Bienvenidos una vez más a PS Tutoriales. En este vídeo vamos a ver cómo podemos crear iluminaciones en nuestra imagen, aunque también podríamos emplear esta técnica para crear sombras, porque funciona exactamente igual, utilizando capas de ajuste. Lo que vamos a lograr, pues es eso que estáis viendo ahí, el crear esas iluminaciones en ciertas zonas de nuestra imagen, sobre todo en la zona de los bordes y los ojos y el resto de detalles. Así que si os interesa cómo hacerlo, quedaros a ver el tutorial. I'm standing here, I'm coming clean with my hands on my face, I'm on my knees, wanna hold your hand, touch your skin, feel the warmth of your fingertips, I will not go. Bueno, pues aquí os tengo el PSD completo de este trabajo. Es uno de los muchos trabajos que hago cuando tengo un poco de tiempo libre y me apetece ponerme a diseñar. No tiene nada del otro mundo, es una simple hada. Y en este caso quiero hacer un tutorial concreto explicándoos cómo he creado esas iluminaciones que le veis, sobre todo en la zona de los bordes de la imagen, los ojos, que están muy llamativos, etc. Ya os he compartido algunos tutoriales de técnicas de iluminación porque prefiero haceros tutoriales así cortitos, concretos, explicándoos la técnica, que no obligaros a veros un tutorial de fotomanipulación, que yo suelo hacerlos bastante largos, la verdad, y suelen durar una hora. Para hacer este efecto de iluminación vamos a utilizar capas de ajuste. Yo voy a utilizar una capa de ajuste de curvas, pero vamos a manipular las curvas de color, en este caso las curvas RGB, a diferencia de la curva que solemos utilizar en la técnica de sobreexponer y subexponer o DIB, que suele ser la curva de luminosidad. La técnica, por lo tanto, es muy similar, pero el resultado es bastante diferente. Voy a quitar esta capa de aquí, que veis que pone combinada. Es una capa que combina todas las anteriores y simplemente tiene aplicado un filtro topaz, que luego os diré cuál he aplicado, porque como veis le da unas tonalidades preciosas que intensifican todavía muchísimo más las luces que vamos a crear. Y lo único que os voy a explicar en este tutorial es estas dos capas de curvas que veis aquí. Simplemente vamos a hacer una, la otra, como veis, es la copia para darle un poquito mayor de intensidad a esas luces. Eso es lo que vamos a hacer. Así que nos vamos aquí a un documento totalmente aparte donde he combinado todas las capas excepto esas capas de curvas y la del filtro. Y lo que vamos a hacer es irnos aquí abajo y crear la capa de ajuste. Repito, insisto, yo voy a utilizar una capa de ajuste de curvas, pero vosotros podéis utilizar cualquier capa de ajuste, cualquiera, desde color uniforme, con el color que vosotros queráis para darle un color a toda la imagen, luego podéis jugar con los modos de fusión, una capa por ejemplo de niveles, de curvas, como voy a utilizar yo, de tono saturación también nos serviría, de equilibrio de color, de algún filtro de fotografía, incluso mapas de degradado o corrección selectiva, es decir que cualquier capa de ajuste nos serviría y la técnica sería exactamente igual a como vais a ver. Nosotros vamos a utilizar unas curvas, así que las creamos y generalmente en la técnica de DIB, que es cuando hacemos el carving para crear volúmenes en luces y sombras, manipulamos esta curva que veis aquí, que es la curva de luminosidad. Pero si desplegamos estas opciones donde pone RGB, veis que aparece rojo, verde y azul. Estas son las diferentes curvas de color que son las que nosotros vamos a manipular para darle una tonalidad a toda nuestra composición. Vamos a empezar seleccionando la curva de rojo y esto yo lo he hecho un poquito a ojo, iba viendo la tonalidad que iba consiguiendo, así que vosotros exactamente igual, no vais a hacerlo sobre esta misma imagen, lo haréis sobre una imagen que tengáis vosotros o vuestro diseño, así que tendréis que ajustar los valores a vuestro trabajo. Yo lo que hice fue subir un poquito, más o menos por aquí, este punto, no sé, a ver, vamos a levantarlo así un poquito, que veis que le da como una tonalidad como medio rojiza, muy bonita, ¿veis? Esto ya, simplemente un poquito que movemos la curva de color, ya le da una tonalidad totalmente diferente. Y luego, pues podemos, no sé, levantar un poquito más esta de aquí.
Las curvas es bastante intuitivo ver cómo funcionan, ¿vale? Aquí veis que hay como unas líneas que van de un degradado de blanco a negro. Bueno, pues esta zona de aquí estás manejando las sombras y esta zona de aquí y de aquí manejas las luces. Y ahí tenemos también el histograma que nos muestra un poco de información. Vamos a cambiar ahora a la curva verde, luego podemos volver en cualquier momento a la curva roja y volver a editarla. Y la curva verde, pues al principio lo que vamos a hacer es levantarla un poco, ¿veis? Y le da una tonalidad así como verdecita, en tonos primavera, que es un poco la tonalidad que yo busco. Yo quiero hacer unas luces que sean de una tonalidad verdosa. Vamos a dejarlo por aquí. Y a ver, voy a bajar un poquito este punto para que estas sombras de aquí sean más intensas. A ver, así me gusta, mirad. Me gusta mucho esta tonalidad que estoy consiguiendo aquí en estos perfiles, que es justo las luces que yo trato de buscar, ¿eh? Vamos ahora a la curva azul, y la curva azul la voy a bajar ahí para que me dé una tonalidad más amarilla, ¿veis? Si la subo me da una tonalidad más azulada, si la bajo me da una tonalidad más amarilla, más como de fantasía. Bueno, más o menos por ahí. Y aquí la vamos a subir ahí para que las curvas sí que tengan esa tonalidad más azulada. Bueno, no sé, así, un poco a ojo. Si yo vuelvo ahora aquí a RGB, me muestra las tres curvas que he manipulado, las tres curvas de color, ¿de acuerdo? Podemos volver en cualquier momento a cualquiera de ellas, ¿veis? Para volver a manejarlas. Yo en principio las voy a dejar así. Estos valores de curvas que estoy utilizando aquí no tienen nada que ver con los del trabajo original que os he enseñado, porque ya digo, lo he hecho a ojo. Lo bueno de esto es que es una capa de ajuste y en cualquier momento podemos volver aquí a las curvas y manipularlas nuevamente, sin afectar a nuestra imagen, que eso es muy importante. Aparte tenemos aquí una máscara de capa, que es donde nosotros vamos a trabajar de tal forma que si en cualquier momento nos equivocamos, cambiamos estos colores de aquí, ya sabéis, el blanco y el negro sobre la máscara de capa oculta y el blanco deja ver o visualiza. Esto os lo comento porque en otros tutoriales que os he compartido, por ejemplo, os los dejaré por aquí enlazados por si no los habéis visto, como el de Butterfly o el de Natura, os enseñaba cómo crear trazos de luz, pero lo hacíamos a mano alzada sobre una capa totalmente vacía. Esto sí queda muy bonito, pero tiene el inconveniente de que si nos equivocamos tenemos que tirar de borrador o el atajo Control Z para dar pasos atrás. Mientras que con esta técnica de las capas de ajuste es un trabajo totalmente no destructivo. Y siempre que podáis es interesante que hagáis las cosas de forma no destructiva, ¿vale? Bueno, pues una vez que tenemos esta tonalidad en toda nuestra imagen, lo que vamos a hacer ahora es invertir esta máscara de capa. Así que nos situamos sobre ella y con Control I la invertimos y momentáneamente, como veis, se ha puesto de color negro la máscara de capa y, como os acabo de decir antes, el negro oculta el efecto. Ahora nos vamos a acercar bastante y vamos a empezar a trabajar las iluminaciones pintando por aquellas zonas que queramos que se vea luz, ¿de acuerdo? Para ello vamos a seleccionar el color blanco como frontal y la herramienta pincel. Tengo un pincel muy grande, así que lo vamos a hacer más pequeño. Va a ser un pincel muy pequeñito. Menos. A ver, porque no le atino. 4 píxeles, eso va a ser muy poco. A ver, déjame ponerlo 6 píxeles, por ejemplo. Sí, esto me puede servir. La opacidad, yo os aconsejo que trabajéis con opacidades bajas. Es preferible hacer varias pasadas que no hacer una pasada y que quede ahí súper marcado, como veis. Entonces yo lo voy a poner, vamos a probar con un 40%. Bueno, pues nos situamos sobre la máscara de capa y con color blanco como frontal vamos a empezar a pintar por los bordes de nuestra imagen. Así. Y como veis, se empieza a visualizar ese efecto de la luz en todos los bordes, ¿veis?
Vamos a pintar por esta zona de aquí de los ojos. ¿Veis? Ahí. Aquí podemos hacer varias pasadas, porque recordad que estamos con una opacidad del 40%. Pues vamos a hacer así varias pasaditas para que se note muchísimo más. ¿Veis? Ahí le hemos hecho una línea súper bonita. Y en los ojos igual, incluso podemos subir momentáneamente la opacidad al 100% y pasársela así por todos los ojos. ¡Ay, qué cosa más bonita! Mira, qué cosa más chula. Vamos a pintarle también un poquito por aquí. Ahí. Y 4 pinceladas que hemos dado, mirad qué cosa más bonita. Vamos a bajar la opacidad, estaba al 40%, ¿no? Bueno, pues volvemos a estar en un 40% más o menos. Y vamos a pintarle ahora todo este borde de la nariz. Así, ahí, ese bordecito de la nariz. Si os equivocáis como yo, control Z y ya está. Ahí. Estamos haciendo pinceladas muy sutiles. Vamos a pintarle así un poquito por encima de los labios. Así, como perfilándoselos. Y un poco en estos brillitos de aquí. Ahí. Podemos seguir por este borde de aquí del vestido. ¿Veis? Un poquito también por este borde de aquí del cuello. Realmente estoy prácticamente repasando las iluminaciones que ya tiene la imagen. Ahora, para adentrarnos un poquito más, podemos bajar la opacidad, por ejemplo, muchísimo, a un 8 o 9%, y vamos a hacer el pincel más grande. Más grande, a ver, esto está en un 50%, va a ser muy grande. En un 20% está bien. Y se lo vamos a pasar así, un poco por toda esta zona de aquí. ¿De acuerdo? Si os pasáis, tecla X, cambiamos a color negro momentáneamente y rectificamos. Por ejemplo, la nariz no me termina de convencer. Se la voy a borrar un poquito. Y cambiamos a color blanco y volvemos a hacerlo. Estaba con una opacidad del 40 más o menos, bueno, 35. Y volvemos a repasarle. Uy, ahí la nariz. Así. Vamos a seguir, por ejemplo, aquí en las alitas. Mirad, vamos a hacer las alitas. Las alitas, pues simplemente repasar esas líneas blancas que vemos. Tengo una opacidad del 35, a ver si es suficiente. Sí. ¿Veis? Vamos pintando todas las alitas. ¿Veis qué fácil es? Simplemente repasando todas estas líneas de las alitas. Los bordes. Aquí es que se ve como una doble ala porque se supone que tiene 4 alas, pero la segunda ala pequeñita queda escondida detrás del ala grande. Entonces por eso se ve aquí como un doble ala y queda así. Recordad que aquí la opacidad siempre se puede subir dependiendo de si os gusta más intenso o menos intenso, ¿de acuerdo? Eso no habría ningún problema. Ahí está. Vamos a pintarle este borde de la alita. Ahí. Vamos a pintar la otra alita. Ahí me ha salido un poco por fuera, tecla X y le borramos esta zona de aquí. Así. Volvemos a pulsar la tecla X y ya tendríamos nuevamente el color blanco. Estamos trabajando en una máscara de capa que está invertida. Lo digo porque siempre os digo que el color negro oculta y el blanco visualiza, pero eso es una máscara de capa normal. Las máscaras de capa normal están en color blanco. Esta está en color negro porque está invertida. Bueno, mirad, simplemente con eso que hemos hecho ya le da un toque totalmente diferente y mágico, como veis.
Bueno, pues como podéis ver, ya lo he hecho un poco más o menos por las zonas que os había enseñado al principio, que es repasar un poco los bordes de las alitas y sobre todo esta zona de aquí de la cara y el brazo de la chica. La técnica, como veis, es súper sencilla. Simplemente sobre la máscara de capa vamos pintando y dejando ver aquellas zonas que queremos que se vean iluminadas, y esas zonas son en las que se va a mostrar este efecto de la curva, y mientras tanto en las otras no se va a notar. Y ahí veis un poco lo que he hecho. Si queréis más intensidad, pues tenéis la opción de manejar la curva, o si no, con control J duplicarla, y como veis se nota muchísimo más lo que hemos hecho. Y esto siempre se le puede regular luego la opacidad a vuestro gusto. Por ejemplo, vamos a ponerla, no sé, a un 30% aproximadamente. Y entonces, si metemos estas dos curvas en un grupo, pues ya veis el antes y el después. Como con 4 pinceladas que damos, cambia totalmente y se ve muchísimo más bonita. Ahora voy a enseñaros el filtro topaz que he utilizado para darle esa tonalidad que intensifique muchísimo más estas luces que acabamos de hacer, y que encima tiene una tonalidad muy similar a la que empleamos con las curvas, que es esa tonalidad así como amarillita. De todas formas, bueno, ya sabéis que yo no soy muy partidaria de los filtros. Son muy prácticos porque con un par de clics ya tienes el efecto, pero una tonalidad muy similar a la que nos da el filtro la podemos obtener igualmente con las curvas. Si simplemente esta segunda curva, que es la que nos intensifica más esas luces, le deshabilitamos esta máscara de capa, botón derecho deshabilitar máscara de capa, como veis ya le da una tonalidad amarillo verdosa a toda la imagen, intensifica igualmente las iluminaciones y queda muy bonita. Pero bueno, para aquellos que les guste utilizar los filtros y saber un poco para qué sirve cada uno y cómo poder emplearlos, pues os lo comento simplemente. Vamos a combinar todas las capas de nuestro diseño. Por ejemplo, en una capa nueva vamos aquí a aplicar imagen y le dais en OK tal cual, y si no ya sabéis el atajo de teclado Control Shift Alt y E. Y una vez que la tengáis combinada vais a filtro, Topaz Labs, y dentro del Topaz Adjust 5 os vais a la colección Vibrant y habrá uno que se llame Spring, que es primavera, es este de aquí. Le dais un clic y como veis ya prácticamente os queda. Os da una tonalidad así como verdosa, ¿veis? Simplemente le dais en... Bueno, sabéis que podéis manejar aquí los parámetros por si no lo queréis con tanto detalle. Aquí se le puede quitar el enfoque y todo eso. Aquí se le puede bajar también, por ejemplo, la saturación, si no quieres que sea tan saturado. ¿Veis? Ahí le he quitado un poco de saturación. Cuando lo tengáis le dais en OK y ya está, ya lo tenéis. Mira, antes, después. A mí como no me gusta tan exagerado, porque es que se nota muchísimo que tiene un filtro, suelo enmascarar ciertas zonas. Por ejemplo, me gusta mucho el efecto que le da en la piel, pero ya no me gusta tanto el efecto que le da al fondo, así que tecla Alt y clic en el icono de máscara de capa y creamos una máscara inversa. Y ahora simplemente con el pincel en color blanco como frontal, con una opacidad baja, estoy con un 36%, pues pintamos sobre aquellas zonas que sí que nos interesa que se vea, y donde no nos interesa que se vea, pues no le damos. Básicamente estoy pintando toda la zona de la chica, insistiendo en la zona de piel y tal, un poco por aquí abajo. Sin embargo, en el fondo, pues no me interesa que se vea tanto el efecto del filtro. Si veis la máscara de capa, no está mostrando totalmente el contenido del efecto del filtro, porque si no sería una máscara de capa totalmente blanca. Y nada, y ya está, mira, ya lo tenemos. ¿Veis? Ya no queda tan exagerado y queda igualmente bonito. Bueno, pues ya está, hasta aquí el tutorial. Espero que os haya resultado útil, que lo pongáis en práctica, porque ya veis que simplemente con un par de capas de curvas, manejando las curvas de color, logramos unas iluminaciones increíbles en nuestra fotografía, en nuestra imagen. Recordad que podéis compartir vuestro resultado en el grupo de Facebook de PS Tutoriales. Y yo me despido hasta un próximo tutorial. Besitos.